Historia en varios institutos, director en Casablanca en Marruecos y profesor de Historia Contemporánea en la Complutense y en la Universidad de Deusto. Tiene bastantes publicaciones sobre historia contemporánea en España en diversas revistas y también es autor de varios libros. Podemos destacar, ya que estamos hablando de Memoria Democrática en Ávila, Al sur de Gredos o Gredos 1936, la represión en el Valle del Títar. Y bueno, pues cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias por su presentación. Quiero agradecer también a los organizadores de estas jornadas. Me parecen importantísimas que una jornada de memoria se haya podido organizar en Ávila con esta altura. Y por supuesto, a todos los compañeros que estáis aquí, archiveros, porque agradecimiento como historiador, creo que en nombre de muchos más, porque sin vosotros los historiadores estaríamos en una noche oscura total. Así que muchísimas gracias a todos por cómo nos facilitáis, a algunos de los que estáis aquí, a mí personalmente me han facilitado mucho el trabajo. Y ya dicho esto, voy a entrar muy rápidamente en esto, porque se trata justamente de un documento que he encontrado en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, aunque hay escasos, pero sin embargo los que hay referentes al gobierno de la Guardia Civil, todo lo que se ha referido Carmen, son realmente importantes para conocer la represión en Ávila. Se dedica fundamentalmente a un alcalde. Yo le llamo Historia de un alcalde resistente, Julián Basilio Martín Ávila, alcalde de Fontiveros, ¿no? Porque en él, y lo he escogido porque aparece, y lo veréis enseguida, el choque de dos ideologías que después van a terminar al menos en una guerra perfectamente. Y se ve además cuáles son los problemas de fondo, de verdad, que hay en lo que después va a ser el desencadenamiento del golpe de Estado y de la guerra civil posterior, ¿no? Leo, para hacerlo rápido. La primavera de 1936 fue especialmente complicada. ¿Me oís bien? Atrás también. Gracias. La primavera de 1936 fue especialmente complicada, o más bien conflictiva, para el campesinado abulense, que hubo de enlazar huelga tras huelga en defensa de unos derechos que esperaban que el gobierno del Frente Popular, formado a partir de las elecciones de febrero de ese año, consolidase definitivamente, superada la parálisis que supuso para los justos intereses del campesinado el gobierno de la derecha de 33 a 35. Los derechos a los que me refiero eran las leyes sociales y laborales que el Ministerio Largo Caballero hizo aprobar en los primeros años de la Segunda República. No me voy a referir a todas ellas, son realmente conocidas, que significaron un importante avance para todos los trabajadores. Pero en este caso quiero fijarme en la más representativa para los trabajadores del campo. Y esta, sin duda, fue la que establecía la jornada de 8 horas aplicada al trabajo en el campo. En todo el ámbito agrario español, el cumplimiento de esta norma era extraordinariamente raro. En el campo abulense, y de modo concreto en la zona norte, en la Moraña, el trabajo de un campesino contratado por un año de San Miguel a San Miguel, los que seáis un poco mayores os acordaréis perfectamente de esto, le convertía en criado de alguno de los propietarios importantes de tierras, el amo de cualquiera de nuestros pueblos. Desde entonces el criado se convertía en un servidor para cualquier necesidad relacionada con el trabajo en el campo que el amo pudiese tener. El horario de trabajo era de acuerdo con la tradición del amanecer a la puesta de sol, horario que podría prolongarse, pues los trabajadores solteros dormían generalmente en casa del amo. Desde la mañana siguiente, antes de salir al campo, había que preparar desde la lumbre de la cocina hasta afiar los animales, lo mismo que hizo la noche anterior el trabajador correspondiente. El número de horas, pues, no se contaba, las necesarias. Esta era la tradición, entre comillas, en la que se amparaban los amos propietarios, justificándola como una organización adecuada del trabajo para llevar de modo eficaz las faenas del campo.
Los propietarios también consideraban que el salario del criado, que se abonaba en su mayoría en especie, era realmente justo. Salario que permitía al criado vivir con lo mínimo y al amo pagador obtener buenos beneficios, especialmente en los años de buenas cosechas. El triunfo del Frente Popular y las inmediatas reivindicaciones campesinas de la primavera del 36, con las huelgas como instrumento de presión, algunas llegaron hasta el propio 18 de julio, soliviantaron a los dueños de tierras de toda la Moraña. Si a esta situación añadimos las variaciones en el precio del trigo, propiciado por los gobiernos para facilitar a las clases populares el acceso a los alimentos, el rencor de los propietarios se fue convirtiendo en odio hacia el sistema republicano y sobre todo frente al gobierno frente populista. La culminación de estos conflictos llegará con el tiempo de la siega, con la huelga de segadores y el perjuicio que supondría si esta no se resolvía a tiempo. Fue en estas circunstancias en las que se produce el golpe de Estado el 18 y 19 de julio de 1936. Los trabajadores venían sostenidos en sus reivindicaciones por los partidos de izquierdas y por los grandes sindicatos de clase, CNT y UGT. Este último, concretado en su Federación de Trabajadores de la Tierra, UGT, y en las sociedades obreras, extendidas por toda la provincia, en el caso de Ávila, significaba fuerza y solidaridad con el campesino y sus problemas. Unamos además la labor organizativa y social de las casas del pueblo, de las que surgieron tantos alcaldes socialistas como Julián Basilio, alcalde de Fontiveros desde 1933, cesado por las maniobras de la derecha gobernante en el bienio 33-35, no vamos a entrar en ese tema, pero fue de vergüenza, y repuesto en su lugar en marzo de 1936. Lo primero que hay que decir de este alcalde es que fue una persona volcada en la defensa de los trabajadores, como parece evidente en dos archivos, el archivo provincial, archivo histórico provincial de Ávila, que he manejado para este sencillo trabajo. Tanto el escrito por sus enemigos, como el documento de descargo redactado por él mismo. El PSOE tiene, a mi entender, el Partido Socialista, una clara deuda con él, con el reconocimiento de valentía, sus valores y su entrega a la causa socialista hasta el punto de costarle la vida. Me voy a limitar a hacer un elemental comentario de textos históricos, centrándome en los tres archivos abulenses, porque hay un tercero más, aunque más secundario, tres fuentes primarias perfectas para interpretar correctamente las posiciones enfrentadas de dos modos de entender las relaciones laborales y lo que ocurrió en Fontiveros, como en otros tantos pueblos, en 1936. Segundo, la denuncia de los propietarios. Voy a entrar en este archivo. El primer documento, que lleva la asignatura AHP-GC 44, es un escrito con fecha de entrada del 22 de junio del 36 en el Gobierno Civil de Ávila, dirigido al gobernador y firmado por 19 vecinos, entre los que se encuentran los más importantes propietarios del pueblo. Este documento, en realidad, se puede considerar una fuerte acción de presión frente a este gobernador de izquierda republicana. No le piden que intervenga para llegar a acuerdos, sería lo normal, y que se hizo en muchos más sitios. Piden que le destituya a él y a toda la corporación de izquierdas, elegidas democráticamente por los vecinos. La primera autoridad de Ávila en esos días era el escritor y periodista Antonio Espina García, persona muy ligada a las vanguardias literarias del momento y amigo de muchos escritores de entonces. Políticamente se unió a la izquierda republicana, ocupando diversos cargos, llegando a ser durante meses gobernador de Ávila hasta el 6 de julio de 1936, día en que le sustituye Giges Aparicio, de que ya hablamos. Espina estuvo a punto de ser fusilado también en 1939, como lo había sido su sucesor. Es detenido al final de la guerra en las Islas Baleares, condenado a muerte, sentencia que le fue conmutada por la de 30 años. No era la primera vez que sufrió una condena. En 1933, Espina, el embajador de la Alemania nazi en España, consigue que le juzguen por un artículo muy crítico con Hitler, y Espina fue a parar a la cárcel en 1933, simplemente por meterse con Hitler. Después de años de supervivencia, con apoyo de amigos intelectuales, sobre todo los de la revista de Occidente, terminó recalando en México, volviendo a España en 1971.
El escrito de los inconformistas de Fontivero, que voy a entrar en ello, es de una especial dureza contra Julián Benito. Las acusaciones se centran en 4 puntos bien diferenciados. 1. Ataque personal. Valido de la superioridad del cargo, no perdona la ocasión con su conducta y procedimientos de soliviantar los ánimos de los vecinos, creando conflictos que de no seguir esta conducta no se producirían. Obsérvese que defender desde la legalidad republicana apoyando a vecinos con problemas lo califican de soliviantar los ánimos. Segundo, conflictos laborales. Con anuencia suya hemos padecido en esta villa una huelga de trabajadores del campo que ha durado 34 días, a pesar de que los patronos están y han estado dispuestos a cumplir con las disposiciones que en esta materia emanan de la superioridad, aun cuando las crean gravosas a sus intereses. Ya veremos cómo explica Julián Benito esa disponibilidad de los patronos. Tercero, aprovechamientos comunales, algo que tuvo mucha importancia en la provincia de Ávila en esos años, el tema de los aprovechamientos comunales, y que no está muy estudiado. A mí sí tengo tiempo, me darían ganas de meterme con esta historia. Protesta basada en la ruptura de la tradición, dicen estos. Los aprovechamientos comunales se han venido haciendo desde tiempo inmemorial, dando principio a la salida del sol y terminándose a la postura del mismo. Una tradición que beneficiaba en exclusiva a los que tenían animales, que pastaban allí mientras no trabajaban. Es la vieja herencia, según la cual lo comunal se había convertido de hecho en privilegio de unos cuantos propietarios. El ayuntamiento, presidido por Julián Benito, quiso reformar el sistema de aprovechamientos de forma que el resto del pueblo obtuviese algún beneficio. Pero dicen los firmantes, el señor alcalde, como casi la totalidad de los que componen la comisión gestora, es decir, el ayuntamiento, no tienen ganado que verifiquen estos aprovechamientos. Por supuesto, eran trabajadores por cuenta ajena, sin yuntas para trabajar, no tenían tierras. Paradójicamente se les acusa a esta corporación de dañar los intereses del municipio, que los firmantes evidentemente identifican como los propios. Y sigue, les sirve de arma para imponer las normas que se trazan en la sociedad socialista a la cual pertenece la mayoría de ellos, para perjudicar a los demás vecinos que en uso de sus derechos no piensen como ellos. Este párrafo es ya una descarga directa, me parece a mí. La misma palabra arma, estamos el 22 de junio de 1936, la misma palabra arma que aquí se cuela no es pura retórica. Contra el ayuntamiento de mayoría socialista y contra la sociedad obrera, la leal, así se llamaba la de Fontiveros, y en la que se concretaban los principios y decisiones sindicales de acuerdo con los programas del partido gobernante. Este tema se agudiza porque se aprobó subir las tasas municipales de los aprovechamientos comunales de 5 a 8 pesetas por animal. Sin aprobación superior, los grava por medio de pregón, cosa a todas luces injusta, dicen los propietarios. Además, desde entonces, los guardas del ganado solo prestarán el servicio las 8 horas establecidas, cobrando 5 pesetas diarias, quejándose los firmantes una vez más de los perjuicios que para ellos representaba subirse de 5 a 8 pesetas. Y cuarto, 2 nuevos peligros que les acechan a causa de la política del alcalde. Las nuevas normas espantan a ganaderos que quieren aprovechar los rastrojos con daño para los dueños de las fincas. Y temen, remate final, en junio del 36, una inminente huelga de segadores con que ya nos vienen amenazando, huelga que siguió y que duró hasta casi el 18 de julio. En muchos, no solamente en Fontiveros. Huelga que realmente estalló en muchos pueblos de la Moraña, llevando una tensión social debido a la cerrazón de los patronos que no quieren transigir ni en horario ni en salario. A muchos les costó la vida, como a los asesinados en Bercial, condenados desde su pueblo de origen a través de una llamada telefónica de la Arena de San Pedro. Y terminan. Pedimos que esa superioridad tome cartas en estos asuntos, corrigiendo la conducta de estas autoridades locales que debieran ser depuestas en sus cargos para la paz y tranquilidad de esta villa. Hasta aquí el escrito de los denunciantes. El gobernador Espina tuvo el buen sentido, por rápida reacción, de pedir a Julián Benito un pliego de descargos.
Vamos a ver qué dice Julián Benito. La respuesta del alcalde. Vemos resumidamente quién era Julián Benito. Lo primero que destaca en su personalidad es el sólido compromiso con su responsabilidad de alcalde socialista, primando el bien común, el bien general y especialmente el de los más necesitados, oprimidos por un sistema injusto, camuflado bajo la llamada tradición y costumbres del tiempo inmemorial. Procedía de una familia de trabajadores, mozo en Vallecas, en Madrid, ingresó en el PSOE y en las elecciones municipales del 33 obtuvo un gran éxito. Preocupado especialmente por los parados, tan numerosos en aquel tiempo de crisis, terminará convirtiéndose en la pesadilla de los ricos por sus decisiones en pro de los trabajadores. En el escrito de descargo que envía al gobernador Julián Benito hace una clara exposición de su política social, al tiempo que sale al paso de las exageraciones y bulos de sus denunciantes. La verdad es que a mí me gusta esto porque es que nos da una visión entre unas y otras de cómo estaba la situación en el momento en que luego va a darse al golpe de Estado, es perfecto. Identificación. Todos los individuos que la suscriben, que han escrito al gobernador civil, son afiliados de los partidos de extrema derecha, conforme hice saber, y esto es lo que me gustaría encontrar, conforme hice saber a vuestra excelencia, en virtud de una circular secreta que me fue enviada y cuya exposición hice constar que la mayoría de ellos fueron detenidos por operación del orden público. En la cárcel de Ávila sí que me he encontrado la ficha de algunos antes de esta fecha. No conozco de momento esa circular ni cuándo fueron detenidos los firmantes. En otros pueblos de la provincia hubo también detenidos por la misma causa, sobre todo los grandes follones que organizó la derecha, especialmente la extrema derecha, con motivo del 1 de mayo de 1936. No solamente Pontiveros, Casavieja, Bernardo, San Pedro, etc. Con auténticas provocaciones continuas de extrema derecha. Dicho esto, para identificar a los denunciantes y considerando que la injuria de mala fe sin ningún fundamento expone lo que viene haciendo para impedir los abusos de todas las personas. Huelgas, muy bien, gracias. Huelgas, la única de Fontiveros hasta entonces, como para hacer desaparecer el interno. El interno llamaban lo que tenían que hacer los trabajadores solteros que tenían un contrato, que quedarse a dormir en la casa de propietario, ¿no? Y para conseguir que se ganase el jornal establecido por las bases vigentes. Huelga que siguió los caminos legales y en la que no hubo ningún incidente, como podía testiguar la Guardia Civil. Búsqueda de diálogo, a pesar de mis contactos con los patronos, pidiendo que con un poco de transigencia por su parte se evitarían conflictos, nunca fue atendido mi ruego. Han seguido haciendo su capricho y creando conflictos que motivaron la huelga mencionada. Comentaría la palabra capricho, pero no hay tiempo. Y los aprovechamientos comunales, bueno, pues en lo referente al precio por caballería, contrapone la tradición y el tiempo inmemorial con el artículo 9 de la Constitución Republicana, en la que todos los parece como la nuestra actual, que todos los ayuntamientos serán autónomos en las materias de su competencia, y esta es una de ellas, establecer tasas por aprovechamientos. Por lo tanto, no puede intervenir el gobierno civil. El aumento del precio se hizo para aliviar la situación de los parados, a cuya ayuda se destinan las cantidades recaudadas, teniendo en cuenta todas las circunstancias, como son el medio de vida, caudal, etcétera, de los propietarios de las mismas empresas de ganado, la cantidad para ellos es insignificante, de tipo a otra. En lo intervino la contratación de los guardias, bueno, empieza a decir que esto se formó una simple comisión en la que se decía que no se tenía derecho a esto, a lo otro, por las circunstancias familiares, y que no intervino absolutamente para nada. Se dio el caso, añade Benito, de que los patronos se niegan terminantemente a admitir a 12 segadores clasificados por la comisión, como gente que lo necesita. Alegaban que ya tenían los segadores, por supuesto mucho más baratos. He citado más de 3 veces a los patronos sin que haya sido posible solucionar esta divergencia. Hasta aquí están claras las divergencias entre los representantes de una derecha, cuyas únicas bases ideológicas son la tradición y el tiempo inmemorial que claramente les favorecía. Tradición que ellos mismos convierten en derechos. Del otro lado, la política representada por el alcalde
buscando favorecer a la mayoría representada por los campesinos asalariados y parados, egoísmo tradicional frente a la justicia distributiva, basada en las normas establecidas por un gobierno democrático. Y no olvidemos el método propuesto para llegar a la solución: destitución de una autoridad democrática frente a un diálogo propuesto y no atendido por el gobernante. La injusta tragedia final. El 18 de julio será el golpe de Estado. En la capital Ávila, todos lo sabéis ya muy bien, el 19 los golpistas se apoderan de la ciudad y rápidamente se hacen con el poder en la mayoría de la provincia, aunque con diversos resultados, que no vamos a comentar ahora. La misma noche del 19, un grupo de guardias civiles y falangistas detienen en su casa a Julián Benito ante su mujer y sus hijos. Según su nieta, las detenciones fueron bastantes en el pueblo. Metidos en camioneros, detenidos o llevados, sabe Dios dónde, dicen que a Ávila, dice ella. No se necesita explicar las causas de la detención de Julián Benito y sus compañeros, al menos aquí todos los conocéis. En realidad, su ingreso en la cárcel de Ávila, es decir, en el 19, su ingreso en la cárcel de Ávila, según encontré en el libro de filiación de la cárcel, fue el 1 de agosto. El 1 de agosto. El 31 de ese mes se anota en su ficha la funesta palabra conducido a las 9 de la noche. Lo explico muy rápidamente. En las fichas de filiación, en las fichas de los que están presos en la cárcel de Ávila, cuando les trasladan de prisión, se pone una anotación: conducido a Astorga, conducido a Burgos, conducido a Pamplona. Pero cuando pone nada más que conducido, te fijas a qué hora sale y llega a las 9 a las 10 de la noche. Y al día siguiente aparece su acta de función en el registro civil de Ávila. La palabra conducido significaba que le sacaban para fusilarle. A Julián Benito no lo hicieron ningún consejo de guerra. Ahora veremos por qué, si me da tiempo. Con él, una treintena de personas, asesinados todos y toda la madrugada del 1 de septiembre. Todos y todas, porque también asesinaron a mujeres. Con él se calculó fusilar a 10 por cada muerto, 3 de un bombardeo, 3 muertos de un bombardeo de la ciudad. Había sido bombardeado ya antes, ¿no? Un bombardeo que en el archivo militar creo que cayeron 18 bombas sobre Ávila, y una de ellas pues, fue a parar a un circo que había y mató a 3 personas. De las 3 personas, 2 eran de voces de armas, es decir, para más significativo. Todos sin juicio alguno, había que calmar los vociferantes, exigían sangre tras el bombardeo. Con Julián fue fusilado al menos otra persona de Fontiveros, Mariano Alonso Díaz. La nieta del alcalde da nombres de quienes intervinieron en la detención. Es el único testimonio que lo sé, de cómo fue detenido. Destaca a Críspulo Domen y al cura de Fontiveros. Críspulo fue nombrado alcalde inmediatamente en 1936. 2 años más tarde, el 25 de marzo del 28, por causas que ahora no vienen al caso, quienes firmaron el escrito de protesta formarán por nombramiento directo el nuevo ayuntamiento de Fontiveros. Alcalde Ignacio López Rodríguez, que está entre los firmantes. El niño Mesonero López, Salustiano Gutiérrez Sáez, Teodomiro Rodríguez Alonso, Pablo López. Todo lo tenéis en el Archivo Histórico Provincial de Ávila. Muchas gracias.